El olor a desinfectante del Hospital San Carlos siempre me ponía nerviosa. Apreté la fiambrera con la sopa de gallina que Marta, mi suegra, tanto elogiaba. «Le hará bien, Ona», me dije al entrar en la habitación 312. No estaba sola. Javier, mi marido, estaba de pie junto a la ventana. Su tía Carmen y un primo lejano completaban el círculo alrededor de la cama. «Ah, por fin», dijo Marta con una voz más fuerte de lo que su estado sugería. Sus ojos, siempre calculadores, me recorrieron de arriba a abajo. Llevaba unos vaqueros manchados de barro del taller y una coleta deshecha. «Miren, familia», anunció, alzando la mano con dramática debilidad. «Ha llegado nuestra asistenta con el almuerzo». El aire se espesó. El primo bajó la mirada. Carmen esbozó una sonrisa tensa. Sentí que el rostro me ardía. No era la primera indirecta, pero sí la más cruel, la más pública. Javier se volvió desde la ventana. Su expresión, inescrutable. Durante 3 segundos eternos. Solo se oyó el zumbido de la máquina junto a la cama. Luego, cruzó la habitación. Su mano, grande y caliente, envolvió la mía, que aún agarraba la fiambrera con fuerza. «Vámonos», dijo. Su voz era clara, serena. Luego, miró a su madre. «Mamá, a partir de ahora, tendrás que valerte por ti misma». La boca de Marta se abrió, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se desorbitaron, pasando de la triunfal arrogancia a la incredulidad pura. Carmen dio un paso al frente. «Javier, por el amor de Dios, tu madre está enferma, y mi esposa está sana, y no merece esto», la interrumpió él, sin soltarme. «La persona a la que amo no es la asistenta de nadie. Ven, Ona». Salimos. El crujir de mis zapatillas contra el suelo de linóleo marcó el compás de mi corazón desbocado. No miré atrás. El coche olía a limpio, a su colonia. Condujo en silencio un buen rato, alejándose del hospital. La tensión palpitaba entre nosotros. «No debería haberte puesto en esa situación», dijo al fin, con los nudillos blancos sobre el volante. «Lo siento. Siempre ha pensado eso de mí, ¿verdad?», pregunté, mirando las calles de Madrid pasar. «Que no soy suficiente para ti. Que soy la chica de provincias que vino a enredar a su hijo». Javier suspiró. Un sonido profundo y cansado. «Ona. Ella se opuso a nuestra boda desde el primer día. No lo hizo abiertamente. No delante de mí. Fue más sutil. ¿Estás seguro, Javier? Sus horizontes son distintos. No entenderá nuestras costumbres, nuestras obligaciones». Su tono imitaba el de Marta con una precisión dolorosa. Incluso intentó convencerme de que firmara un acuerdo prenupcial que era una vergüenza. Lo quemé. Un nudo se formó en mi garganta. Sabía que Marta no me quería, pero ignoraba la profundidad de la campaña en mi contra. «¿Por qué nunca me lo contaste?» «Por orgullo. Porque pensé que, con el tiempo, ella vería lo que yo veo. Que te aceptaría». Apretó los labios. «Hoy me he dado cuenta de que nunca lo hará. Y no estoy dispuesto a esperar». Me reconfortó su firmeza. Extendí la mano para acariciar su brazo. En ese momento, su teléfono, colocado en la base del salpicadero, vibró y se iluminó. Un mensaje de WhatsApp. El nombre, Laura R. No lo reconocí. El mensaje previo era visible en la notificación. «Quedamos en lo de ayer. Te espero en el Choco a las 9. No me falles. J». El corazón, que había empezado a calmarse,
Se detuvo en seco. Javier siguió mirando la carretera. Ajeno. Yo retiré la mano lentamente. ¿Quién es Laura R.? Pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Él parpadeó. Desconcertado. ¿Quién? Laura R. Te acaba de llegar un mensaje. Para cenar. En El Choco. El famoso restaurante vasco. Caro. Íntimo. Una sombra cruzó su rostro. Rápida. Pero la vi. Ah. Laura. Es una antigua conocida. Ha vuelto a Madrid. Quiere hablar de un posible proyecto de inversión. A las 9 de la noche, en El Choco. Es cuando podía. Dijo. Demasiado rápido. Es pura formalidad. Ona. Nada más. Miré por la ventana. La palabra asistenta aún resonaba en mis oídos. Y ahora esto. Un nombre de mujer desconocido. Una cena. Una explicación frágil. No tienes que justificarte. Mentí. No me justifico. Replicó él. Algo áspero. Te estoy informando. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Un silencio diferente. Ya no era el de la complicidad frente a un agravio común, sino el de un abismo que acababa de abrirse bajo nuestros pies. Negro e inesperado. Al llegar a casa, en el barrio de Salamanca, Javier dijo que tenía que volver a la oficina. Un asunto urgente. Antes de salir, me besó en la frente. Te quiero. Ona. Lo de hoy no se repetirá. Te lo prometo. Asentí. Sin palabras. La puerta se cerró. Su perfume quedó flotando en el recibidor, mezclado ahora con un regusto amargo. Saqué mi propio teléfono. Dudé. Luego, abrí Instagram. Busqué Laura R. Madrid. El perfil apareció al instante. Privado. La foto de perfil era una silueta contra un atardecer. Pero en las fotos públicas etiquetadas, la encontré. Laura Ruiz. Morena. Elegante. Una sonrisa segura. En una. Sonreía abrazada a un grupo en el que, con el corazón encogido, reconocí a varios amigos de la Universidad de Javier. La leyenda decía, viejos tiempos. Siempre los mejores, almohadilla vuelta a las raíces. Antigua conocida. Sí. Muy antigua. Y los viejos tiempos, al parecer, estaban volviendo. Aquella noche, mientras preparaba la cena sola, la fiambrera con la sopa fría para Marta aún estaba sobre la encimera. La abrí. El caldo había cuajado, formando una película grisácea en la superficie. La tiré toda a la basura. La mañana siguiente amaneció fría y gris sobre Madrid. El eco de la palabra asistenta y el brillo de la pantalla del teléfono con aquel nombre, Laura R., habían pasado la noche dando vueltas en mi cabeza. Javier ya se había ido temprano. Un beso fugaz en la mejilla y un «hoy tengo un día complicado» que sonó a guión aprendido. Mi refugio era el taller. Arraigo. Decía el letrero de madera gastada en la puerta de la calle Humilladero. En el barrio de las Letras. Mi pequeño imperio de barro. Hornos y esmaltes. Allí, el mundo tenía un orden tangible. Una lógica que dependía de mis manos. No de los caprichos de una suegra o de los mensajes crípticos en un móvil. Pero ese refugio temblaba. Sobre la mesa de dibujo, junto a los bocetos de nuevas vasijas, reposaba una carta oficial del ayuntamiento. Papel grueso. Sellos. Un proyecto de reordenación urbanística que se tragaba toda la manzana. Mi taller estaba en la lista. Tenía 60 días para vacarlo. 60 días para ver cómo demolían 10 años de mi vida. La noticia me había llegado la semana anterior. Pero con el drama de Marta en el hospital,
La había arrinconado. Ahora. Emergía con toda su crudeza. Busqué el número de mi casero. Don Anselmo. Un hombre mayor que siempre había sido razonable. Lo siento. Ona. Dijo su voz cansada al otro lado. Es cosa del concejal de urbanismo. Dicen que esta zona debe revitalizarse. Ofrecen una compensación. Pero ya sabes. Es simbólica. Me temo que no puedo hacer nada. Colgué. Con un nudo de barro seco en la garganta. Miré mis manos. Marcadas por pequeñas cicatrices de agujas de modelar y quemaduras de horno. ¿A dónde iría? Los alquileres en el centro se habían disparado. Sin el taller. Mi pequeño negocio. Mi independencia se esfumaría. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número de Barcelona. Señora Ona García. Una voz femenina. Profesional y cálida. Sí. Soy yo. Le habla Clara Valls. De la organización del Barcelona de Sign. Hemos visto su trabajo a través de la galería Tierra y Fuego, y nos ha fascinado. Quisiéramos invitarla a participar en nuestra próxima exposición. Nuevas raíces. Como representante de la cerámica contemporánea con esencia tradicional. Sería en el recinto de Montjuic. El próximo mes. El contraste fue tan brutal que casi me desequilibró. De la carta de desahucio a la invitación a uno de los eventos de diseño más prestigiosos del país. Era una oportunidad inmensa. La exposición. La visibilidad. Posiblemente. La salvación. Queda por definir el espacio exacto y los detalles logísticos. Continuó Clara. Pero contamos con un presupuesto para transporte e instalación. ¿Le interesaría? Sí. Dije. Demasiado rápido. Con la voz quebrada por la emoción. Muchísimo. Es un honor. Colgué. Con el corazón acelerado. Barcelona. Montjuic. Era un salvavidas lanzado desde el mar más inesperado. Podía ser el trampolín para encontrar un nuevo local. Para sobrevivir. Una sonrisa. La primera en días. Se dibujó en mis labios. Quizás el universo no conspiraba solo en mi contra. La euforia duró exactamente hasta la tarde. Javier llegó a casa con el rostro sombrío. Mamá sale mañana del hospital. Anunció. Soltando las llaves sobre la consola con un ruido metálico. Y ha convocado una reunión familiar para pasado mañana en su casa. Todos debemos estar. Todos. Repetí. Sintiendo como el frío volvía a mis huesos. Sí. Tíos. Primos, la plana mayor. Me miró. Y por primera vez vi una profunda incomodidad en sus ojos. Ona. Sé que es pedirte mucho después de lo de ayer. ¿Para qué es la reunión? Lo interrumpí. Él desvió la mirada. No lo ha dicho. Solo que es un asunto de importancia familiar, punto. Sospeché que era algo más. Marta no era dada a los gestos vacíos. Había sido humillada en su propio terreno. Ante su público. Y Marta de la Fuente no perdonaba una humillación. La reunión se celebró en el amplio salón de su piso en el barrio de Salamanca. Aire cargado de perfume caro y tensión contenida. Allí estaban la tía Carmen. Con su sonrisa de azúcar glass, el tío Ramón. Gruñón y siempre con una copa de brandy, varios primos. Mirando sus teléfonos con aburrimiento. Y en el centro. En su trono de butacón de terciopelo. Marta. Pálida. Pero con los ojos brillando con una energía febril. Javier se sentó a mi lado. Rígido como una tabla. Marta comenzó con un discurso sobre la unidad familiar. Sobre los tiempos difíciles y la importancia de la transparencia. Su voz. Débil en el hospital. Ahora era clara y cortante. Luego. Hizo una pausa dramática y clavó sus ojos en mí. Recientemente. Dijo.
Y debido a mi convalecencia, he tenido que revisar con más detenimiento las cuentas familiares. Las cuentas que maneja Javier. Para ser exactos. Y he encontrado discrepancias. Un murmullo recorrió la habitación. Javier se irguió. ¿Discrepancias? Mamá, ¿de qué hablas? De transferencias regulares. Javier. Cantidades considerables. Que salen de la cuenta de gestión del patrimonio familiar y se dirigen a proyectos personales. Su mirada no se apartaba de mí. Proyectos que, según mis averiguaciones, no benefician a la familia, sino a negocios particulares. Negocios que, casualmente, están pasando por dificultades. Me quedé helada. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí como la sangre me abandonaba la cara. Ona, dijo Javier, con voz tensa. No tiene nada que ver con las cuentas familiares. Eso lo sabes. Ah, no. Intervino la tía Carmen, sacando una carpeta de su bolso. Su voz era un hilillo de miel envenenada. Quizás no directamente. Javier. Querido. Pero tú has sido siempre tan confiado. Tan generoso con tu esposa. Abrió la carpeta. He aquí extractos bancarios. Transferencias desde la cuenta de gestión familiar, de la que tú eres cotitular con tu madre, a una cuenta personal tuya. Y, coincidentemente, en las mismas fechas. Ingresos de similar cuantía en la cuenta de la empresa unipersonal, Arraigo Cerámica. Me lanzó una mirada llena de falsa pena. Ona. Cielo. Todos entendemos que un negocio artesano es complicado. Pero usar los fondos de la familia es inaceptable. Son mentiras. Exclamé, levantándome. Mi voz temblaba de rabia. Yo nunca he tocado un euro de esa cuenta. Javier me ha ayudado puntualmente. De su propio dinero. No de él. ¿Y cómo diferencias el dinero de él del dinero de la familia? Querida, preguntó Marta con dulzura ponzoñosa. Estáis casados en gananciales. Lo que es de mi hijo, en gran parte, proviene del patrimonio que esta familia ha construido durante generaciones. Patrimonio que debe protegerse. Javier se puso en pie. Su rostro era una máscara de furia. Carmen, ¿de dónde has sacado esos papeles? Esa información es privada. Un conocido en el banco, dijo ella, encogiéndose de hombros, preocupado por la integridad de la familia. Como debemos estarlo todos. Era una trampa perfecta. Las transferencias de Javier a mí para ayudarme con el alquiler del taller o la compra de material, podían ser retorcidas para encajar en esa narrativa. Y el momento era ideal, mi taller amenazado. Mi necesidad de dinero evidente. Mamá. Esto es indignante, dijo Javier, con la voz grave. Vámonos. Ona. Espera. La voz de Marta retumbó, sorprendentemente fuerte. No se ha decidido nada. La familia debe decidir cómo proceder. Se ha vulnerado la confianza. Se han utilizado fondos comunes para fines privados, poniendo en riesgo el patrimonio de todos. Propongo que, de momento, se congelen los accesos de Javier a las cuentas de gestión y que se realice una auditoría independiente. Miró a su hermana. Carmen, tú eres la más entendida en estas cosas. Podrías encargarte de supervisarla. Por el bien de todos. Carmen asintió. Solemne. Por supuesto. Marta. Es mi deber. Comprendí entonces la jugada. No se trataba solo de humillarme. Se trataba de aislar a Javier. De recortar su autonomía financiera. De ponerlo bajo la lupa y, de paso, hundirme a mí definitivamente. La acusación de ser una aprovechada. Una trepa.
Quedaría grabada a fuego en la familia. No hay nada que auditar, dijo Javier. Frío como el mármol. Pero haz lo que te plazca. Ona. Vámonos. Salimos otra vez de aquella casa. Pero esta vez el silencio en el coche era diferente. No era un silencio de complicidad. Ni siquiera de desconcierto. Era el silencio espeso de la guerra declarada. Lo siento, dijo él al fin, mientras cruzaba la ciudad. No puedo creer que hayan llegado a esto. Ellos no. Javier, dije, mirando la noche madrileña. Tu madre. Ella lo ha orquestado todo. Y tu tía Carmen es su peón. Me volví hacia él. ¿Qué vas a hacer? Él apretó la mandíbula. Luchar. Demostrar que esos papeles son un montaje. Pero necesito tiempo. Y mientras tanto, ¿cómo pagamos las cosas, el piso, mis gastos del taller? Tengo mis ahorros personales. Fuera de las cuentas familiares. No son ilimitados. Pero nos darán aire. Me cogió la mano. Confía en mí. Quería confiar. Desesperadamente. Pero entre sus dedos. Creía sentir el frío fantasma de aquella notificación en la pantalla. Te espero en el Choco a las 9. Al llegar a casa, me encerré en el estudio. Necesitaba el barro. Necesitaba crear algo. Aunque fuera un gesto inútil. Frente a la destrucción que se cernía sobre mí. Saqué un bloque de arcilla roja. Sin pensar. Mis dedos comenzaron a trabajar. No formaban una vasija bonita. Útil. Formaban algo retorcido. Con púas. Una criatura entre raíz y alambre de espino. La llamé. Mentalmente. La defensa. Mientras trabajaba. Mi mente no paraba. La carta de desahucio. La invitación a Barcelona. La acusación de ladrona. La frágil promesa de Javier. Y sobre todo, la imagen de aquellos extractos bancarios falsificados. Carmen tenía un conocido en el banco, ¿hasta dónde llegaría su lealtad familiar y la de Javier? En medio de aquel caos. Una pregunta emergía. Persistente y venenosa, ¿dónde había cenado Javier anoche, y por qué no me había hablado más de Laura R.? El barro bajo mis manos se volvió más agresivo. Más cortante. Barcelona era mi única luz. Tenía que aferrarme a ella. Tenía que hacer de esa exposición algo tan brillante, tan innegable, que ni Marta, ni Carmen, ni todos los fantasmas del pasado pudieran opacar. Era mi única trinchera. Y estaba decidida a defenderla. Los días siguientes fueron un torbellino de barro, silencio y papeles. Me refugié en el taller con la ferocidad de una fiera acorralada. Barcelona era mi única esperanza. Y cada pieza que esbozaba, cada prueba de esmalte, era un ladrillo en el muro que levantaba contra ellos. Contra Marta. Contra Carmen. Contra la sensación de que mi matrimonio se resquebrajaba bajo mis pies. Javier estaba ausente. Atrapado en la lucha por desmontar la auditoría falsa. Llegaba tarde. Olía a café frío y a tensión. Nuestras conversaciones eran breves. Funcionales. ¿Cómo va el diseño para Barcelona? Bien. ¿Has hablado con el abogado? Sí. La sombra de la cena en el Choco nunca fue mencionada. Yo tampoco pregunté. Una parte de mí. La orgullosa. La herida. Se negaba. La otra. La asustada. Temía la respuesta. Fue en medio de ese caos. Mientras limpiaba furiosamente una espátula con trementina. Cuando una ola de náuseas repentina y violenta me dobló por la cintura sobre el fregadero. No era la primera vez. Llevaba una semana con mareos. Con un cansancio que se me agarraba a los huesos. Atribuyéndolo al estrés. Pero esto era distinto. Un pensamiento.
claro y aterrador. Cruzó mi mente. Conté los días en un acto reflejo. Mi ciclo. Siempre regular. Llevaba un retraso de casi 2 semanas. El mundo se detuvo. El ruido de la calle se apagó. Solo el latido salvaje de mi corazón y el sabor amargo en la boca. No. No ahora. Era lo último que necesitábamos. Un bebé. En medio de esta guerra. Sería un arma más en manos de Marta. Una razón para que Javier se sintiera más atrapado. Una vulnerabilidad inmensa para mí. Y sin embargo, una chispa minúscula. Cálida y prohibida. Se encendió en mi pecho. Nuestra criatura. La de Javier y mía. Decidí guardármelo. Era mi secreto. Mi baluarte. No le diría nada a Javier. No aún. No hasta estar segura. Y no hasta ver qué rumbo tomaba nuestro naufragio particular. Compré un test en una farmacia lejos del barrio. Con el corazón en un puño. La espera. Esos 3 minutos eternos en el baño del taller. Fueron los más largos de mi vida. Las 2 líneas azules aparecieron sin piedad. Confirmando el territorio inexplorado y aterrador en el que acababa de adentrarme. Al día siguiente. Mientras trataba de concentrarme en los costes de envío para Barcelona. La puerta del taller se abrió. Esperaba a un mensajero. No era un mensajero. Era una mujer. Alta. Impecable con un traje pantalón color crema y el cabello corto peinado con estudiada negligencia. Sonreía. Una sonrisa que no llegaba a unos ojos grises y evaluadores. «¿Ona García?», preguntó. Con una voz tan pulida como su aspecto. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Soy Laura Ruiz», dijo, extendiendo una mano con uñas perfectas. «Soy antigua amiga de Javier. Y nueva socia potencial». El nombre cayó como una losa en el silencio del taller. Laura R. En persona. Aquí. En mi santuario. Sentí que el suelo se inclinaba. La miré. Tomando su mano brevemente. Estaba fría. Socia. Repetí. Incapaz de articular más. Sí. Estoy montando un fondo de inversión centrado en proyectos de artesanía de lujo y diseño con raíces españolas. Algo muy Made in Spain, pero con proyección internacional. Su mirada recorrió el taller. Deteniéndose en las piezas en bruto. En los estantes polvorientos. Calculando. Javier me habló de tu trabajo. Y cuando supe que participabas en el Barcelona Design Week, pensé que sería interesante conocerte. Evaluar posibles sinergias. Cada palabra era un dardo perfectamente lanzado. Javier me habló. Socia. Barcelona. Estaba invadiendo todos mis espacios. Uno a uno. Primero su teléfono. Ahora mi taller. Pronto quizás mi oportunidad. Javier no me había comentado nada. Dije, intentando que mi voz sonara neutral. Bueno. Sabe que estoy en fase de exploración. Dijo con un encogimiento de hombros. Y con todos los problemas familiares que tiene últimamente. Supongo que se le habrá pasado. Dejó caer la referencia a los problemas con una naturalidad devastadora. Lo sabía todo. Él se lo había contado. A ella. Mi proyecto es muy personal. Laura. No busco socios inversores de momento. Dije. Más cortante de lo que pretendía. Entiendo. El arte debe proteger su esencia. Su sonrisa se hizo un poco más condescendiente. Pero el mundo es complicado. Un buen socio puede abrir puertas. Protegerte de amenazas externas. Como esos desahucios injustos. Sus ojos grises me sostuvieron. Lo sabía. También lo sabía. Bueno. No quiero molestarte. Toma mi tarjeta. Por si cambias de idea. Sería un placer trabajar contigo. Javier piensa muy bien de tu talento.
Me dio un cartón minimalista. Laura Ruiz. Directora. Raíces Capital. Salió del taller con el mismo aire seguro con el que había entrado, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una inquietud profunda. Me desplomé en el taburete. La tarjeta ardiendo entre mis dedos. ¿Era esto una jugada de Javier, buscar a su antigua novia, ahora exitosa empresaria, para que me salvara, o era algo más oscuro? La náusea, compañera ya constante, volvió a amenazar. Me llevé la mano al vientre. Todavía plano. Tranquila, susurré, sin saber si era a mi estómago o a mi corazón. La bomba final estalló 2 días después. Un domingo por la mañana. Javier estaba conmigo. Una rareza. Sonó su teléfono. Era Carmen. Su voz. Al otro lado. Era un chillido histérico que incluso yo pude oír. Javier, es tu madre. En la iglesia. En la misa de 12. Se ha desplomado, la ambulancia la lleva a la princesa, ven ya. El pánico, auténtico y desgarrador, cruzó el rostro de Javier. En ese momento, no hubo rencor. Solo el hijo aterrorizado. Corrimos. El hospital olía igual que el otro, pero la atmósfera era distinta. Urgencia. Grave. Carmen. Llorosa en la sala de espera. Nos dio la noticia como un mazazo, un aneurisma cerebral. Muy extenso. No hay nada que hacer. Marta estaba en una habitación de la UCI, conectada a un laberinto de máquinas que susurraban su despedida. Estaba inconsciente, según los médicos. Javier se sentó a su lado. Cogió su mano inerte y rompió a llorar en silencio. Yo me quedé en la puerta, observando, sintiendo una mezcla explosiva de cosas: alivio por el fin de la guerra, pena por el dolor de Javier, y una culpa aguda y repentina por ese alivio. Las horas pasaron. La familia llegó, congregándose en un murmullo sombrío. Al anochecer, los médicos dijeron que era cuestión de horas. Javier no se movía de su sitio. Yo me acerqué. Puse una mano en su hombro. Él no la apartó. Fue entonces cuando Marta abrió los ojos. No fue un parpadeo confuso. Sus ojos se abrieron de golpe. Claros. Lúcidos. Y se fijaron directamente en mí. No miró a Javier. Me miró a mí. Con una intensidad que me heló la sangre. Sus labios, secos y agrietados, se movieron. No salió sonido. Me incliné. Instintivamente. Javier se inclinó también. Pero ella apartó la mirada de él, clavándola en la mía. Con un esfuerzo sobrehumano, forzó un hilo de voz. Un susurro áspero, pero perfectamente inteligible. Cuida de mi hijo. Fue todo. Sus ojos se cerraron. La máquina emitió un pitido largo y plano. Marta de la Fuente había muerto. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, estalló el llanto de Carmen. Los sollozos de los demás. Javier se quedó inmóvil, mirando el rostro ahora sereno de su madre. Luego mirándome a mí, con una expresión de desconcierto absoluto. Casi de traición. ¿Por qué a mí? ¿Por qué sus últimas palabras fueron para mí? Su némesis. ¿Y no para él? La pregunta flotó en el aire envenenado de la habitación. El golpe siguiente llegó una semana después. En el despacho del notario de la familia. La familia al completo. Vestida de negro. Apiñada en la sala de juntas de madera oscura. El aire olía a polvo y a ambición contenida. Javier. A mi lado. Estaba pálido y distante. Desde la muerte de su madre. Apenas había hablado. Las palabras de Marta no separaban más que cualquier acusación. El notario. Un hombre anciano con gafas de concha.
carraspeó y comenzó a leer el testamento. Disposiciones menores para el servicio. Donaciones a la parroquia. Luego llegó al meollo. La mayor parte del patrimonio inmobiliario y financiero. La famosa caja fuerte familiar. Quedaba en usufructo vitalicio para Carmen. En agradecimiento a su lealtad y dedicación familiar, Javier heredaba la casa paterna en la sierra, de escaso valor, y un paquete minoritario de acciones de una empresa textil en declive. A mí, expresamente, no me dejaba objeto alguno, en consideración a que dispone de medios propios. Fue una humillación post-mortem, un reparto absurdo, injusto, que convertía a Carmen en la matriarca efectiva y relegaba a Javier a un segundo plano. Pero lo peor estaba por llegar. Existe un legado adicional, dijo el notario, ajustándose las gafas. Una carta sellada, que debo entregar al señor Javier de la Fuente únicamente, para que la abra en privado. Una vez leído el testamento, todos contuvieron el aliento. Javier, con mano temblorosa, cogió el sobre amarillento. Lo abrió allí mismo, ante la mirada ávida de todos. Leyó en silencio. Su rostro, ya pálido, se tornó ceniciento. Luego, alzó la mirada, y sus ojos, llenos de un horror y una confusión infinitas, se encontraron con los míos. No dijo nada. Solo dobló la hoja y se la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Qué pone? ¿Javier?, preguntó Carmen, incapaz de contenerse. ¿Algo sobre la verdadera intención de tu madre? Es privado, dijo él, con una voz ronca, extraña. Solo para mí. El rumor estalló. Desconfianza. Sospechas. Indignación. ¿Qué secreto guardaba Marta que podía afectar tanto a Javier? ¿Era algo que me concernía? La mirada que me había dirigido lo sugería. Al salir del bufete, en medio de una familia que ahora se dividía en bandos abiertos, los de Carmen contra los residualmente leales a Javier. Pocos. Laura Ruiz apareció de nuevo. Esperaba junto a un coche negro, elegantemente vestida de luto discreto. Javier, dijo, acercándose. Su tono era de una compasión perfecta. Lo siento muchísimo. Ha sido una pérdida terrible. Luego, miró hacia el notario. Si necesitas algo, apoyo legal, financiero, ya sabes que cuentas conmigo. Con Raíces Capital. Javier asintió. Mecánicamente. Gracias. Laura. Ella puso una mano en su brazo. Un gesto de intimidad que me traspasó como un cuchillo. Hablamos luego. Luego. Me dirigió una breve inclinación de cabeza. Ona. Se fue. Yo miré a Javier, que contemplaba el suelo, perdido en un abismo que yo no podía alcanzar. ¿Qué ponía en esa carta? ¿Javier?, pregunté, en voz baja. Él se estremeció, como si saliera de un trance. Me miró, y por un segundo vi un miedo en sus ojos que nunca antes le había visto. Nada, dijo. Demasiado rápido. Cosas personales. De madre a hijo. Nada que te importe. Mentía. Y mentía mal. El secreto de Marta, ahora suyo, se interponía entre nosotros. Más tangible y más peligroso que nunca. Y mientras, en mi vientre, crecía otro secreto. El mío. En medio del frío de aquel día de herencias envenenadas, me abroché la chaqueta un poco más fuerte, protegiendo la pequeña brasa de vida que era, quizás, lo único puro que me quedaba. El silencio se instaló en nuestro piso de la calle Velázquez. No era un silencio pacífico, sino el de una campana de cristal que todo lo ahogaba.
Javier se había convertido en un extraño. El hombre que había defendido mi honor en el hospital había desaparecido, sustituido por un fantambre de mirada perdida y respuestas monosilábicas. El funeral fue una mueca social. Carmen, vestida de un negro riguroso y victorioso, dirigió el cotarro. Recibió condolencias como si fuera la viuda. Javier permaneció a mi lado. Pero su mano no buscó la mía. Estaba en otra parte. En ese sobre amarillento que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Ahora arrugado por su contacto constante. Una tarde, unos días después del entierro, recogí su traje negro para llevarlo a la tintorería. Al sacarlo del armario, una fragancia tenue pero distintiva se liberó. No era su colonia. No era el perfume opresivo de Marta que aún flotaba en algunos rincones. Era un aroma a nardo y ámbar. Sofisticado. Caro. Y lo había olido antes. En mi taller. En el aire que dejó a su paso Laura Ruiz. Me quedé inmóvil. El traje colgando de mis manos. La explicación podía ser inocente. Un abrazo de condolencia. Una cercanía en medio del tumulto familiar. Pero el instinto. Ese animal agazapado en el estómago. Me gritó que no. Era el olor de la intimidad. De una proximidad prolongada. Y Javier no había mencionado haberla visto desde el día del notario. Esperé a que llegara a casa. Cenamos en silencio. El ruido de los cubiertos contra la vajilla sonando como campanadas fúnebres. El traje negro huele a perfume. Dije. Sin preámbulos. Clavando el cuchillo en la mantequilla. Él alzó la vista. Lentamente. ¿Perfume? Sí. No es el tuyo. Dejé el cuchillo. Huele a nardo. Como Laura. Una sombra cruzó su rostro. Fastidio. No culpabilidad. No sorpresa. Fastidio. No sé a qué te refieres. Dijo. Volviendo a su plato. En el funeral había mucha gente. Quizás alguien. ¿La abrazaste? ¿Javier? Mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. ¿La abrazaste tanto como para que su perfume se te impregnara en la lana? Dejó los cubiertos con un golpe seco. ¿Ahora me interrogas, en medio de todo esto? Su gesto era de exasperación. Pero sus ojos esquivaban los míos. Mi madre acaba de morir. Ona, ¿de verdad es el momento? Tu madre me pidió que te cuidara con su último aliento. Le espeté, levantándome. Y yo quiero saber qué está pasando. ¿Por qué te encierras? ¿Por qué esa carta te cambió? ¿Y por qué hueles a la perfume de tu exnovia? Se puso en pie. La silla chirriando contra el suelo de madera. Deja a mi madre fuera de esto. Y deja a Laura fuera. No es más que una amiga que me está ayudando con los temas legales del testamento. Carmen está haciendo movimientos raros con las cuentas. Necesito ayuda. ¿Ayuda? De la directora de un fondo de inversión, no tienes abogados. Javier, ¿abogados de tu familia? Es complicado, rugió. Y por primera vez vi el agotamiento y la rabia que llevaba dentro. Hay cosas que no entiendes. Cosas de la familia. De mi pasado. Pues hazme entender, grité yo. Las lágrimas asomando a pesar mío. Soy tu esposa, no la asistenta. No una extraña, tu madre murió pidiéndome que te cuidara. Y no sé ni de qué tengo que protegerte. Se quedó mirándome. Con el pecho agitado. La tensión palpitaba en el aire como una cosa viva. Por un momento. Pensé que iba a hablar. A soltar la verdad. Sea la que fuese. Pero entonces. Sus hombros se hundieron. La ira se apagó. Dejando solo una fatiga infinita. No puedo. Murmuró. Todavía no. Confía en mí. Ona. Por favor. Dio media vuelta y se encerró en el estudio.
La brecha entre nosotros era ya un abismo. Y yo, al otro lado, con mi secreto creciendo dentro de mí y el olor a nardo enredado en mis pensamientos. Al día siguiente, Carmen apareció en el piso. Venía a recoger algunas cosas personales de Marta. Javier no estaba. La recibí con frialdad. No te molestes, dijo ella, pasando por mi lado como si fuera un mueble. Sé dónde está todo. La observé mientras revolvía en el dormitorio que había sido de Marta en sus visitas. Sacó algunas joyas, unos abrigos. Luego, se dirigió a un viejo arcón de madera tallada que estaba en un rincón. Lo abrió. Dentro había ropa blanca, mantillas, objetos religiosos. Carmen los fue sacando con desdén. Tonterías sentimentales, refunfuñó. Basura del pueblo. Hurgó hasta el fondo y sacó un paquete envuelto en un pañuelo de seda. Al desenvolverlo, aparecieron unas cartas atadas con una cinta y un pequeño libro de tapas negras, gastadas. ¿Qué es eso?, pregunté, acercándome. El diario de mi hermana, de cuando era jovencita, dijo Carmen, hojeándolo con curiosidad malsana. Pura cursilería. Y cartas de amor de mi cuñado. El pobre hombre. Su nariz se arrugó como si oliera a algo podrido. No vale nada. A la basura. Dámelo, dije, extendiendo la mano. Si a Javier no le importa, yo me quedaré con ello. Carmen me miró con desprecio. ¿Para qué? ¿Para reírte de sus penas de adolescente? No. Por respeto. No le dije que era porque no quería que ella, con sus manos ávidas, tocara los últimos vestigios íntimos de la mujer que había intentado destruirme. Carmen encogió los hombros, como si despreciara tanto el objeto como mi gesto. Toma. Un recuerdo más triste para tu colección. Me arrojó el diario y las cartas. El arcón me lo llevo. Es de la familia. Se fue con su botín. Yo me quedé en el salón vacío, con el pequeño libro negro en las manos. Lo abrí. La letra era de Marta, pero una Marta joven, con una caligrafía apresurada y llena de curvas, muy distinta a la firma rígida que conocía. Las primeras páginas hablaban de fiestas en el pueblo, de sueños de ir a Madrid, de un joven llamado Alonso, el padre de Javier. Había amor ahí. Un amor sencillo y esperanzado. Seguí leyendo. Pasando las páginas. La boda. El nacimiento de Javier. La felicidad parecía genuina. Luego, las entradas se volvieron más escasas. La tinta a veces borrosa. Hablaba de dificultades económicas. De la ambición de Alonso por prosperar. De su entrada en política local. Y entonces, apareció un nombre nuevo. Una y otra vez. Eduardo. Eduardo ha prometido ayudarle. Dice que tiene futuro. Alonso está obsesionado con el proyecto de la nueva carretera. Eduardo lo maneja todo. Hoy hubo una discusión terrible. Alonso sospecha algo. Dice que las cuentas no cuadran. Temo por él. Mi pulso se aceleró. Eduardo. Eduardo Marín. El alcalde de Madrid. Un hombre poderoso. Omnipresente en los medios. Conocido por su mano dura y sus grandes proyectos urbanísticos. El mismo que había firmado la orden de derribo de mi taller. Pasé páginas febrilmente. La escritura se volvió más trémula. Casi ilegible. Alonso ha ido a verle. Dice que va a enfrentarse a él. Que tiene pruebas, Dios mío. ¿Qué he hecho? Le rogué que no fuera. La siguiente entrada estaba fechada 3 días después. Solo tenía una frase, escrita con una fuerza que había casi atravesado el papel. Alonso ha muerto. Accidente. Dicen.
pero yo sé la verdad. Eduardo me lo ha prometido. Cuidará de nosotros. A cambio de mi silencio. Y de mi hijo. Mi pobre. Pequeño Javier. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El diario se me cayó de las manos. El mundo giró a mi alrededor. Alonso. El padre amoroso y ambicioso de Javier. No había muerto en un simple accidente de tráfico. Había sido silenciado. Por Eduardo Marín. El alcalde. Y Marta. Marta había vendido su silencio. Y a su propio hijo, ¿a cambio de qué? ¿De dinero? ¿De protección? ¿De esa posición social que tanto defendía? Todo cobraba un sentido horrible y retorcido. La obsesión de Marta con el estatus. Con la pureza de la familia. Con alejarme a mí. La intrusa era la culpabilidad hecha persona. Había construido una fortaleza de apariencias para ocultar la podredumbre de sus cimientos. Y había entregado a su hijo, quizás sin saberlo, al hombre que mató a su padre. Javier, lo sabía, era eso lo que ponía la carta del notario, la confesión completa de su madre, la verdad sobre su padre y sobre el hombre que quizás no podía terminarlo el pensamiento. Era demasiado monstruoso. Recogí el diario con manos temblorosas. Era la prueba. La prueba de un asesinato encubierto y de un chantaje de décadas. Y ahora, ese mismo hombre, Eduardo Marín, tenía poder sobre mi vida, sobre mi taller, y su antigua amante, o cómplice, o lo que fuera Marta, había muerto dejando este secreto envenenado. Miré hacia la puerta del estudio, tras la cual Javier guardaba su propio secreto. Estaba conectado, era su relación con Laura, con sus fondos de inversión. ¿Parte de esto, o era Javier otra víctima más? ¿Manipulada desde la cuna? El miedo que sentí entonces no era por mí. Era por la vida que crecía dentro de mí. Por el hijo de un hombre que podía ser el hijo de un asesinato y una traición. Me abracé el vientre, protegiéndolo del frío que emanaba de aquellas páginas viejas. Tenía el diario. Tenía la verdad. Pero saberla no me hacía más fuerte. Me hacía más vulnerable. Porque si alguien, Eduardo Marín, Carmen, o incluso un Javier desesperado, descubría que lo sabía, entonces, yo y mi hijo no estaríamos a salvo. Escondí el diario en el único lugar que se me ocurrió, en el horno de secado del taller, envuelto en un plástico entre unos ladrillos refractarios viejos. Nadie buscaría allí. Aquella noche, Javier salió. Tengo una reunión de negocios, dijo, evitando mi mirada. No pregunté. Solo asentí. Al oír cerrarse la puerta, me acerqué al perchero. Su chaqueta buena, la gris, colgaba allí. La cogí y la acerqué a mi cara. Inhalé hondo. Allí estaba de nuevo. El nardo. El ámbar. El perfume de Laura. Y entre ese olor, mezclado con la lana, percibí otro. Más sutil. Familiar por las fotos en los periódicos. Un cigarro caro. Un agua de colonia cítrica y amaderada. La misma que había olido en un acto público del ayuntamiento al que asistí para protestar por el derribo de mi taller. Era el perfume de Eduardo Marín. Javier no solo había estado con Laura. Había estado en una habitación. Muy cerca. Con el hombre que quizás había matado a su padre. Y yo era la única que lo sabía. Con un secreto mortal en el horno y otro de vida en mi vientre, atrapada en una telaraña tejida 20 años atrás, cuyo hilo más peligroso ahora envolvía también a mi marido. El perfume de Eduardo Marín se me quedó grabado en la nariz. Un fantasma cítrico y amaderado que contaminaba el aire de nuestro piso. Lo olía en cada rincón. Mezclado con el nardo de Laura. Una combinación venenosa que me perseguía. Javier se había convertido en un muro.
físicamente presente, pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Sus salidas nocturnas eran más frecuentes, siempre con la excusa de reuniones o asuntos de la herencia. La herencia que, según el testamento, era casi inexistente. Mi refugio seguía siendo el taller, pero ahora era una fortaleza asediada. Barcelona era mi horizonte, mi única esperanza de escapar de aquella pesadilla con mi dignidad y mi negocio intactos. Trabajaba con una furia desesperada, los dedos modelando formas angulosas y protectoras, jarrones que parecían escudos, cuencos con bordes cortantes. Mi arte se estaba volviendo peligroso. Como yo. La náusea era mi compañera constante. Un recordatorio punzante del secreto que crecía dentro de mí. Lo escondía bajo capas de ropa holgada y mentiras sobre gastritis. Javier, absorto en su propio mundo, no parecía notar nada. Una tarde, mientras esmaltaba una pieza con un verde profundo, el metal de la puerta del taller resonó con un golpe seco. No era la hora del cartero. Dejé el pincel, con el corazón acelerado. Al abrir, me encontré con Laura Ruiz. Llevaba un traje chaqueta azul marino, impecable, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ona, qué bien que estás. Su mirada escudriñó mi rostro. Luego bajó, rápida, a mi abdomen, a un plano bajo el suéter grande. Pareció detenerse una fracción de segundo demasiado. ¿Puedo pasar? Traigo noticias. Sin esperar respuesta. Entró. Su perfume, el nardo y el ámbar, invadió el espacio, sofocando el olor a arcilla y óxidos. ¿Qué noticias?, pregunté, cerrando la puerta. No ofrecí asiento. Ella se apoyó contra la mesa de trabajo, rozando con despreocupación unos bocetos. He estado hablando con Javier. Con la situación familiar. Con el bloqueo de fondos por parte de su tía, está en una posición muy complicada. Hizo una pausa. Dramática. Él quiere protegerte. Ona. Quiere asegurarse de que tengas futuro. Pase lo que pase. Por eso ha estado transfiriendo fondos a mi fondo. Raíces Capital. Para que los invirtamos de forma segura. Para ti. Las palabras cayeron como piedras. ¿Transferencias?, pregunté, con la voz extrañamente calmada. ¿Javier te ha dado dinero? No a mí. Al fondo. Es un vehículo de inversión seguro. Él quería asegurar un colchón para tu proyecto. Para el taller. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. Es un gesto muy bonito, ¿no crees? A pesar de todo. Piensa en ti. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Era eso cierto? ¿Era esa la explicación de su secretismo? ¿De sus reuniones con ella? ¿Protegerme financieramente a espaldas de su familia? Parecía coherente con el Javier que me había defendido en el hospital. Pero el olor a Eduardo Marín en su chaqueta, la mirada calculadora de Laura, nada encajaba. ¿Y por qué no me lo dijo él?, pregunté. Laura se encogió de hombros. Quería que fuera una sorpresa. Supongo. O quizás, no quería preocuparte con los detalles legales. ¿Sabes cómo son los hombres? Su tono era condescendiente. Luego, su expresión cambió, adoptando una falsa preocupación. Ona. Cariño. Estás muy pálida, ¿te encuentras bien? Pareces agotada. Su mirada volvió a posarse en mi vientre. Era una insinuación, no una pregunta. Estoy bien, dije. Demasiado rápido. Solo es el estrés. Claro. Claro. Asintió, sin apartar los ojos de mí. El estrés puede ser muy traicionero, sobre todo en ciertas situaciones. Se enderezó. Bueno. No quiero molestarte más.
Solo quería que supieras que Javier está haciendo gestiones para tu bienestar. Que confíes en él. Se acercó a la puerta y, antes de salir, se volvió. Ah. Y felicidades por Barcelona. Es una gran oportunidad. Espero que todo vaya bien. Sería una pena que algo la empañara. La amenaza. Suave como la seda. Quedó flotando en el aire después de que se fuera. Me dejó temblando. No solo por lo que había dicho, sino por cómo me había mirado. Sabía. O al menos, lo sospechaba. Aquella noche, Javier llegó tarde. Olía a cigarro y a cansancio. Le preparé la cena en silencio. La tensión era una losa. Laura vino al taller hoy. Solté. Sirviéndole una sopa. Él se quedó con la cuchara a medio camino. Ah. Sí, ¿para qué? Me dijo que estás transfiriendo dinero a su fondo. Para mí. Para asegurar mi futuro. Javier bajó la cuchara. Su rostro era inexpresivo. Sí. Es cierto. Es una estrategia. Con Carmen bloqueando todo. Necesitaba mover recursos a un lugar seguro. Laura tiene contactos. Sabe cómo hacer que el capital crezca. ¿Y no podías decírmelo? No quería cargarte con más preocupaciones. Ya tienes bastante con el taller. Con Barcelona. Hizo un gesto vago. Abarcando el aire entre nosotros. Todo lo no dicho. Con el hecho de que tu madre vendió el silencio sobre la muerte de tu padre a Eduardo Marín. Solté. El silencio que siguió fue absoluto. Como si el mundo se hubiera detenido. Javier palideció de una forma que nunca había visto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Llenos de pánico y de algo más, una rabia feroz. ¿Qué has dicho? Susurró. Encontré su diario. El de Marta. Lo leí. No pude evitar que mi voz temblara. Se lo de Alonso. Se lo de Eduardo. Lo sé todo. Javier. Él se levantó de un salto. La silla cayendo hacia atrás con estrépito. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a husmear en las cosas de mi madre? Alguien tenía que hacerlo, grité yo. También de pie. Las lágrimas de rabia y miedo brotando por fin. Porque tú estás encerrado en tu mundo de secretos y reuniones que huelen a la colonia del hombre que quizás mató a tu padre. ¿Qué haces con él? Javier, ¿qué haces con Laura? ¿De verdad estás invirtiendo para mí? ¿O estás metido en algo que me va a arrastrar a los dos? Su rostro se contrajo. La rabia dio paso a una expresión de dolor y profunda decepción. No tienes ni idea de lo que hablas. Dijo. Con una voz ronca y cargada de desprecio. Te lo he dicho, son cosas de familia. Cosas complicadas que no entenderías. Siempre metiendo la nariz donde no te llaman. Buscando dramas donde no los hay, eres igual que... Se calló. Pero la frase quedó suspendida en el aire. Envenenándolo todo. ¿Igual que quién? ¿Javier? Pregunté. Helada. Él respiró hondo. Y cuando habló, sus palabras fueron cuchillas de hielo. Como ella dijo. Como mi madre decía. Desconfiada. Creyéndote por encima de todo. Pensando que todo es una conspiración en tu contra. Como mi madre decía. Las repetí. Cada sílaba un latigazo. El mundo se redujo a esos 4 palabras. Todo el dolor. La humillación. La lucha, y él. En el momento más crudo. Usaba el arma más sucia que tenía. El veredicto final de Marta. Me miró. Y por un instante pareció arrepentirse. Pero era demasiado tarde. La herida estaba abierta. Supurando veneno. Vete. Dije. Con una calma mortal. Sal de mi vista. Ona. Vete. Él recogió la chaqueta. La que olía a sus fantasmas. Y salió.
cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en todo mi ser. Me desplomé en una silla, sollozando. El dolor en el vientre comenzó entonces. Un retorcimiento sordo y profundo que no era solo emocional. Era físico. Agudo. Invasivo. Me agarró el bajo vientre. Tratando de respirar. No, por favor. No ahora. Supliqué al vacío. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso. Javier no había vuelto. El dolor había remitido un poco. Pero una sensación de pesadez y malestar me acompañaba. Fui al taller. Movida por la inercia. Por la necesidad de hacer algo. De luchar. Necesitaba terminar las piezas para Barcelona. Era mi única cuerda de salvación. Al doblar la esquina hacia la calle Humilladero, lo vi. La puerta de arraigo estaba abierta de par en par, un quicio negro y antinatural en la fachada. Corrí los últimos metros. El interior era una pesadilla. Mi mundo. Destrozado. Las estanterías. Volcadas. Piezas de meses de trabajo. Reducidas a escombros de barro y esmalte sobre el suelo. Los hornos. Desconectados y fríos. Las paredes. Salpicadas de pintura roja. Y en la pared principal, escrito con aerosol grueso y sangriento, una palabra. Guarda. No, vete. No, fuera. Guarda. Una orden. Una advertencia siniestra y personal. Me apoyé en el marco de la puerta. Incapaz de entrar. La náusea y el dolor regresaron con una fuerza avasalladora, doblándome por la cintura. Un calor húmedo y terrible me recorrió las piernas. Miré hacia abajo. Un manchado oscuro, rojo, se extendía por la tela de mis pantalones. No. Gemí. Solitaria en la puerta de mi taller destruido. Por favor. No. El dolor se intensificó. Una garra de fuego que me arrancó un grito. Me deslicé por el marco de la puerta hasta el suelo sucio, rodeada de los restos de mi vida. Con la última fuerza, saqué el teléfono. Mis dedos, temblorosos y manchados, marcaron el número de emergencias. La voz al otro lado sonó lejana, como bajo el agua. Ayuda, por favor, mi taller, estoy sangrando. La oscuridad fue llegando por los bordes de mi visión, devorando las letras rojas de la pared, los fragmentos de mis sueños en el suelo, el frío del cemento bajo mis mejillas. Lo último que pensé, antes de que todo se apagara, no fue en Javier, ni en Marta, ni en el secreto del diario. Fue en el verde profundo del esmalte que no llegaría a secarse, y en la vida que se me escapaba, tan silenciosamente como había llegado. La luz blanca y fría del hospital me devolvió a la conciencia. Un zumbido sordo en los oídos. Un dolor profundo y vacío en el vientre. Y un olor a antiséptico que me trasladó de inmediato a la habitación de Marta. La ironía era tan amarga que apenas pude tragarla. Una enfermera con cara de pocos amigos ajustaba un gotero. ¿Ha tenido usted un aborto espontáneo, señora García? Lo siento. Sus palabras sonaron mecánicas, como un parte meteorológico. El legrado fue exitoso. Necesita reposo. Aborto espontáneo. Las palabras resonaron en el vacío que había dentro de mí. No era solo un secreto menos que guardar. Era un sueño roto. Un futuro posible. Borrado. Y lo había perdido sola. En el suelo de mi taller destruido. Rodeada de odio y ruinas. Las lágrimas no vinieron. Solo una frialdad penetrante. Como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Miré a mi alrededor. La habitación era impersonal. Nadie había venido. ¿Quién iba a venir? Javier no estaba. No había rastro de él. Revisé el móvil que estaba en la mesilla. Silencio. Ni una llamada.
Ni un mensaje. Mi marido no sabía que acabábamos de perder a su hijo. O quizás sí lo sabía. Y no le importaba. Fue entonces cuando entró Clara. No mi hermana, sino Clara. Mi prima política. La hija menor del tío Ramón. Una chica de 22 años. Tímida y siempre un poco apartada del circo familiar. Llevaba un ramo de flores baratas y una expresión de profunda incomodidad. Hola. Ona. Murmuró, dejando las flores sobre la mesilla como si le quemaran las manos. Papá me contó lo del taller. Y luego supe que estabas aquí. No mencionó el aborto. Supuse que su padre no le había dado esos detalles. Gracias. Clara. Dije, con una voz que no reconocía. Eres la única que ha venido. Ella se encogió de hombros, mirando al suelo. La familia no es muy unida. Solo cuando hay algo que ganar. Hizo una pausa, jugueteando con el borde de su chaqueta. Oye, Ona, hay algo. Algo que vi. No sé si decírtelo. Con todo lo que te está pasando. Un destello de alerta atravesó mi aturdimiento. Dime. Clara bajó aún más la voz. Como si las paredes pudieran oír. El otro día. Fui al Café Gijón a estudiar. En una mesa del fondo. Casi escondidos. Vi a Laura Ruiz. Con un hombre mayor. De traje. Hablaban muy serios. Como negociando algo. El hombre era Eduardo Marín. El alcalde. El nombre cayó como un bloque de plomo en el silencio de la habitación. ¿Estás segura? Totalmente. Lo he visto 1000 veces en la tele. Y no parecía una reunión de trabajo normal. Ona. Él le pasó un sobre. Ella asintió y se lo guardó en el bolso. Tenían complicidad. Clara se mordió el labio. Después, cuando Laura se fue, vi que el alcalde se quedó un rato, haciendo una llamada. Parecía satisfecho. Las piezas, terribles, empezaban a encajar en mi mente. Laura no era solo una exnovia oportunista. Estaba conectada con Eduardo Marín. Y Javier estaba en medio. ¿Era él parte de lo que fuera aquello, o era otro peón? ¿Cómo su padre lo había sido 20 años atrás? ¿Se lo has contado a alguien más? Pregunté. Clara negó con la cabeza. A ti. No me fío del resto. Tía Carmen está como poseída desde lo de la herencia. Y Javier dudó. Javier no es el que era. Ona. Desde que murió la tía Marta. Es como si estuviera en otra parte. Sí. Susurré. Lo sé. Clara se fue poco después. No sin antes prometer discreción. Yo me quedé sola con el zumbido de la máquina y el eco de sus palabras. Eduardo y Laura. Laura y Javier. Javier y el secreto de su padre. Y yo. En medio. Perdiendo todo, mi hijo. Mi taller. Mi matrimonio. Al día siguiente. Me dieron el alta. Un taxi me llevó a casa. La casa estaba vacía. Fría. Llena del fantasma de Javier y del perfume de sus traiciones. No podía quedarme allí. No podía ir al taller. No soportaba ver aquella palabra. Guarda. Escrita en mi sangre y en mi ruina. Necesitaba algo. Una prueba. Un hilo que tirar. Recordé el arcón de Marta. El que Carmen se había llevado. Pero Carmen se había llevado el mueble. No todo su contenido. El diario lo tenía yo escondido, ¿y las otras cosas? Las cartas. Las mantillas, y el misal. El misal. El pequeño libro de oraciones de tapas negras que Carmen había despreciado. Lo recordaba. Estaba entre las cosas del arcón, ¿lo había tirado, o lo había dejado? Revisé frenéticamente la bolsa de tela donde había guardado el diario y lo que Carmen no quiso.
Allí, bajo un pañuelo viejo, estaba. Pequeño. Gastado. Con las páginas doradas por el tiempo. Lo cogí con manos temblorosas. Hojeé sus páginas llenas de oraciones en latín y español. Salmos. Misas de difuntos, nada destacable. Hasta que, cerca del final, entre las páginas dedicadas a la extrema unción, encontré algo. No era una oración. Era una fotografía. Pequeña. Cuadrada. Con los bordes ondulados por el tiempo. En blanco y negro. La saqué con cuidado. En ella aparecían dos personas jóvenes, sonriendo frente al imponente edificio del Ayuntamiento de Madrid. Una chica guapa, de pelo oscuro recogido, con un vestido claro. Era Marta. Joven. Radiante. Con una luz en los ojos que nunca le había visto. Y a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, un joven alto, de mandíbula fuerte y una sonrisa confiada. No era Alonso, el padre de Javier. Lo reconocí al instante. A pesar de los años, era un Eduardo Marín joven, quizás de unos 25 años. En el dorso, con la misma letra juvenil del diario, una dedicatoria. Para Marta, que hace que hasta el ayuntamiento parezca un jardín. Siempre tuyo. Edu. Julio. 1978. Julio de 1978. 2 años antes de que Marta conociera a Alonso. 3 años antes de que naciera Javier. El mundo se detuvo. No era solo un chantaje. Una relación de poder tras la muerte de Alonso. Había algo antes. Algo personal. Siempre tuyo. Eduardo y Marta se habían amado. O al menos, él la había amado a ella. Y entonces, una conexión aún más terrible, más vertiginosa, estalló en mi cerebro. Si Marta y Eduardo tuvieron una relación, si esa relación fue antes de Alonso, y si Javier nació en 1981. No podía ser. Era una locura. Una idea monstruosa. Pero las fechas encajaban. El parecido que nunca había sabido atribuir, la mandíbula fuerte. La forma de la frente. Javier no se parecía a las fotos de Alonso, que era más delgado, de facciones más suaves. Pero en la foto de joven de Eduardo Marín, aquel aire de seguridad, aquella mirada, había un eco. Y las últimas palabras de Marta en el hospital: cuida de mi hijo. No, cuida de Javier. Cuida de mi hijo. Como si fuera solo suyo. Como si Alonso no hubiera sido más que un padre nominal. ¿Y si Javier no era hijo de Alonso? ¿Y si era hijo de Eduardo Marín? Eso lo cambiaba todo. El chantaje. El silencio, no era solo por un asesinato. Era para ocultar un hijo ilegítimo. Para proteger al poderoso alcalde de un escándalo que podría haber destruido su carrera. Y Marta había vendido a su marido. Y quizás la verdad a su propio hijo. Para proteger al padre real. Para mantener el estatus. El dinero. Las apariencias. Para que su hijo, sin saberlo, fuera el vástago secreto de uno de los hombres más poderosos de Madrid. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. El diario. La foto. Las transferencias de Javier a Laura. La conexión de Laura con Eduardo. La orden de derribo de mi taller. El acoso de Carmen, todo formaba un mosaico repulsivo y coherente. Marta. Desde la tumba. Seguía manipulando. Y Javier, lo sabía, era eso lo que decía la carta del notario, la confesión de su verdadera paternidad, era por eso que se había acercado a Eduardo. A través de Laura, para reclamar su lugar, o para vengarse. Mi teléfono vibró en la mesilla. Era un mensaje de Javier. El primero en días. Ona. Lo siento.
He estado ocupado con cosas muy importantes. He sabido lo del taller. No te preocupes. Lo arreglaremos. Nos vemos en casa pronto. Te quiero. Lo leí 1, 2, 10 veces. Cosas muy importantes. ¿Reuniones con su padre biológico? Lo arreglaremos. ¿Con el dinero de quién? ¿De Eduardo? Te quiero. 3 palabras que ahora sonaban huecas. Falsas como un billete de juguete. No respondí. Ya no podía creerle. Había demasiadas capas de mentira. Demasiados secretos. Él tenía el suyo, enterrado en el bolsillo de su chaqueta. Y yo tenía el mío, escondido en el horno desecado y en las páginas de un misal. Había perdido a un hijo. Había perdido mi taller. Había perdido, creía, a mi marido. Pero había ganado algo peligrosísimo, la verdad. Y la verdad, por espantosa que fuera, era un arma. La única que me quedaba. Me vestí con cuidado, con movimientos lentos de robot. El dolor físico era profundo. Pero el otro dolor, el de la traición y la pérdida absoluta, era un océano en el que me estaba ahogando. Miré la foto de jóvenes Marta y Eduardo, sonrientes frente al ayuntamiento. Ellos habían construido esta jaula de mentiras hacía décadas. Y ahora yo estaba atrapada en ella. Con su hijo. Mi marido. Posiblemente convertido en mi carcelero. Tenía que salir. Tenía que pensar. Y sobre todo, tenía que protegerme. Porque si lo que sospechaba era cierto, no solo había amenazado el legado de Eduardo Marín, había amenazado su secreto mejor guardado. Y un hombre que era capaz de matar para proteger su pasado, sería capaz de cualquier cosa para proteger su presente. Y yo, ahora, lo sabía todo. El silencio del piso se volvió opresivo, cargado con el peso de la foto y de la verdad que destilaba. El mensaje de Javier. Aquel, te quiero, mecánico, parecía flotar en el aire como una burla. No podía quedarme allí. Necesitaba acción. Necesitaba respuestas que no fueran las de mi mente dando vueltas en círculos infernales. Y necesitaba alejarme del fantasma del hijo que no sería. Recordé las palabras de Clara, el encuentro entre Laura y Eduardo. El sobre que cambiaba de manos. No era solo una relación personal. Era una transacción. Tenía que saber qué tramaban. Y si Javier era su peón. O su cómplice. Durante los días siguientes. Mientras el cuerpo se recuperaba físicamente de una pérdida que el alma aún no asimilaba. Me convertí en una sombra. Ya no era Ona la ceramista. Ni Ona la esposa traicionada. Era Ona la investigadora. Impulsada por una rabia fría y un instinto de supervivencia aguzado. Usé los ahorros que me quedaban. Los que Javier no conocía y que no pasaban por el taller. Para contratar a un detective discreto que un conocido abogado me recomendó. Le di 2 nombres, Laura Ruiz y Eduardo Marín. Y una orden, encuentra el vínculo. El negocio. Todo. Mientras tanto, fingí normalidad con Javier. Él volvió a casa. Con excusas vagas sobre presiones y trámites. Había en sus ojos una nueva determinación. Una dureza que no le conocía. Ya no era el hombre atormentado de después del funeral. Era alguien enfocado. Frío. Evitábamos hablar de lo importante, del taller destruido, él decía que lo repararía. Que no me preocupara. Del aborto, un mutuo, lo siento, incómodo y vacío. De la brecha insondable entre nosotros. Dormíamos en la misma cama. Separados por un océano de secretos. El detective. Un hombre mayor y taciturno llamado Ernesto. Me llamó una semana después. Quedamos en un café alejado del centro. La señora Ruiz y el señor Marín están vinculados a través de una sociedad pantalla. Me dijo. Pasándome un sobre delgado.
Farmacéuticas del Sureste. SL. No fabrica nada. Es un vehículo para mover dinero. Grandes sumas entran de cuentas offshore vinculadas a testaferros del partido de Marín y salen hacia la sociedad de inversión de ella. Raíces Capital. Miré los papeles. Documentos legales y extractos bancarios con nombres enmascarados. No lo entendía todo. Pero la esencia era clara: blanqueo. Laura lavaba dinero para Eduardo. «Hay algo más», añadió Ernesto, bajando la voz. Accedí a su agenda digital. Laura Ruiz tiene una cita médica recurrente. Cada mes. En una clínica privada de La Moraleja. Siempre con el mismo especialista, el Dr. Vilches. Toxicólogo. Un toxicólogo. La palabra resonó en mi cabeza con un eco siniestro. Pensé en Marta. En su muerte súbita, atribuida a un aneurisma. En su debilidad previa. En sus mareos. En el diario. En su miedo, podía ser. ¿Puede conseguir el historial médico de alguien?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ernesto puso una cara de disculpa. Es muy difícil, señora García. Pero la clínica tiene un sistema de seguridad mediocre. Y el Dr. Vilches trata a varios miembros de la alta sociedad. Me miró fijamente. ¿A quién busca? Marta de la Fuente. Mi suegra. Él asintió, sin inmutarse. Haré lo que pueda. 2 días después. Estaba sola en el piso. Javier había salido a una cena de negocios. Sospechaba que era con Laura. O peor, con Eduardo. El detective me envió un mensaje cifrado: tengo información. Parque del Retiro. Banco junto al estanque. Mañana a las 10. Fui con antelación. Envuelta en una gabardina y una bufanda. Sintiéndome una espía en mi propia vida. Ernesto llegó puntual. Con un periódico bajo el brazo. Se sentó a mi lado. Fingiendo leer. Marta de la Fuente era paciente del Dr. Vilches. Murmuró, pasándome una hoja doblada dentro del periódico. Desde hacía casi 2 años. Tratamiento por una supuesta deficiencia mineral. Recetaba suplementos intravenosos mensuales. Abrí la hoja con dedos temblorosos. Era una copia de un análisis de sangre. Fechado una semana antes de su muerte. Los valores estaban fuera de rango. Algunos marcados con rojo. Y al pie, una nota manuscrita del doctor. Casi ilegible: niveles de talio persistentemente altos. Revisar origen, contaminación ambiental, suplementos. Paciente niega exposición. Sintomatología: caída del cabello. Neuropatía periférica. Náuseas, coincide. Suspender tratamiento inmediato y notificar a autoridad sanitaria. Riesgo médico legal. Talio. Un veneno. Persistente. Alto. Mi sangre se heló. No había sido un aneurisma. Había sido un envenenamiento lento, disfrazado de tratamiento médico. Y el médico lo sabía. O lo sospechaba. ¿Había notificado? La muerte súbita de Marta le habría ahorrado el problema. El talio. Susurré. ¿Se lo podrían haber administrado en esos suplementos? Es una forma común de envenenamiento crónico, dijo Ernesto en voz baja. Incoloro. Inodoro. Insípido. Se acumula en el cuerpo. Causa síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Y en la dosis adecuada, provoca fallo orgánico o, como en este caso, un evento cardiovascular masivo. Laura era socia de Eduardo. Laura manejaba su dinero sucio. Laura visitaba a un toxicólogo para aprender, para supervisar, y Marta, que sabía demasiado, que había chantajeado a Eduardo durante años con el secreto de la paternidad, se había convertido en un riesgo que había que eliminar.
Todo encajaba. Era una maquinaria de poder, corrupción y muerte. Y Javier. ¿Dónde encajaba Javier en todo esto? Era un títero. Otro objetivo. ¿O algo más? Esa noche, Javier volvió tarde. Olía a vino caro y a aquella colonia cítrica que ahora reconocía como la de Eduardo. Venía eufórico, con una energía extraña y nerviosa. Ona, dijo, entrando en el salón donde yo fingía leer. Tenemos que hablar. Su tono era diferente. Directo. Ya no evasivo. Me puse en guardia. ¿De qué? De todo. Se sentó frente a mí, sus ojos brillando con una luz que no lograba descifrar. De mi madre. De Eduardo Marín. De mi padre. Contuve la respiración. ¿Iba a confesarlo? ¿Iba a contarme la verdad de la carta? He estado investigando. Continuó él, pasándose una mano por el pelo. Desde que leí la carta de mamá. Ella me lo contó todo. Sobre su relación con Eduardo. Sobre lo de mi padre biológico. Allí estaba. Lo confirmaba. Lo miré. Esperando. Pero no es lo que crees. Dijo rápidamente. Como si leyera mi horror. No me acerqué a él para reclamar nada. Fue para investigar. Para descubrir la verdad sobre la muerte de Alonso. El hombre que creí mi padre. Me quedé atónita. ¿Qué? La carta de mamá era una confesión. Sí. Pero también una advertencia. Me decía que desconfiara de Eduardo. Que él era peligroso. Que había hecho cosas terribles. Pero no me daba pruebas. Solo su palabra. Se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió urgente. Intensa. Necesitaba pruebas. Ona. Para hacerle pagar. Por Alonso. Por ella. Al final. Por todo. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba entrar en su círculo. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Y Laura. Laura era la llave. Admitió. Con un gesto de dolor. Ella y Eduardo tienen negocios. Ella es su lavadera de dinero. Su confidente. Yo sabía que habían sido cercanos en el pasado. Fui a ella. Le conté una historia. Que estaba desencantado con mi familia. Con la herencia mezquina. Que quería hacer fortuna por mi cuenta. Que admiraba a Eduardo. Me creyó. O fingió creerme. Las transferencias. Dije. Sin aliento. El dinero que le pasabas. Era el cebo. Susurró. Dinero de mis ahorros. Sí. Pero también, desvié algunos fondos de las cuentas familiares que Carmen no había bloqueado aún. Tenía que parecer creíble. Un hijo desesperado por dinero. Dispuesto a acercarse al poderoso amigo de su madre. Eduardo es arrogante. Le halagó. Pensó que podía comprarme. Controlarme como controló a mi madre. Me estremecí. ¿Y el perfume, las cenas? Parte de la farsa. Dijo. Y por primera vez vi vergüenza en sus ojos. Tenía que hacerlo creíble. Con Laura, era más fácil. Ella es ambiciosa. Ve en mí un vínculo directo con Eduardo. Un activo. Yo juego el papel del hombre confundido. Atraído por su poder. Por su estilo de vida, y por ella. ¿Y el taller? ¿Javier? Mi voz se quebró. ¿Eso también era parte de tu farsa, dejarte destruir lo mío? Su expresión se tornó de auténtico desconcierto y dolor. No, que eso no tuvo nada que ver conmigo. Lo juro. Ona. Cuando me enteré. Cuando supe lo del bebé, su voz se apagó. Y por un instante vi al hombre que había amado. Desgarrado. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Lo del taller, creo que fue Carmen. O alguien de Eduardo.
para presionarme, para mostrarme su poder. Guarda. Era un mensaje para mí, para que guardara silencio. ¿Y por qué no me lo dijiste? El grito me salió del alma, cargado de todo el dolor, la traición y la confusión de las últimas semanas. Me hiciste creer que me mentías, que te ibas con ella, me llamaste como tu madre, perdí a nuestro hijo creyendo que me habías abandonado. Él se desplomó, llevándose las manos a la cara. ¿Por qué era peligroso? Gritó, su voz ahogada. Si Eduardo sospechaba que te lo había contado, que estabas en ello, te habría hecho daño, a ti, a nuestro hijo. Pensé que si yo era el blanco, si yo jugaba al traidor contigo, te mantendría a salvo, que te alejaría del fuego. Levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia e impotencia. Fue un error enorme y estúpido. Pero lo hice para protegeros. Y todo se ha ido a la mierda de todas formas. El salón se llenó de un silencio pesado, roto solo por nuestra respiración entrecortada. La revelación era enorme. Cambiaba todo. Y a la vez, no cambiaba el dolor. Marta no murió de un aneurisma. Dije, fríamente, secando mis propias lágrimas con el dorso de la mano. La envenenaron. Con talio. Disfrazado de un tratamiento médico. Javier palideció. ¿Qué? Le mostré la hoja del análisis. Le conté lo del detective. Lo de la sociedad pantalla. Lo del toxicólogo. Su rostro fue pasando del shock a la incredulidad. Y luego a una rabia tan profunda y fría que me asustó. Él lo hizo. Murmuró. O lo mandó a hacer. Laura debía de estar al tanto. Para callarla para siempre. Después de años de chantaje, decidió cortar por lo sano. Miró hacia la nada. Sus puños apretados. Y yo, como un idiota, bailando en su palacio mientras él mataba a mi madre. Nuestra madre. Corregí. Suavemente. Y por primera vez, entendí el peso que esa palabra tenía para él ahora, la mujer que lo había criado. Pero también la que lo había usado. Mentido y, al final, quizás amado a su manera retorcida. Se levantó, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Tengo pruebas, dijo de repente. De los movimientos de dinero. De las reuniones. Grabaciones de conversaciones con Laura donde ella insinúa cosas. No es suficiente para un juicio. Pero sí para destapar el escándalo. Para arruinarle. Se detuvo. Mirándome. Pero necesito más. Necesito algo irrefutable. Algo que lo vincule directamente con la muerte de Alonso y con la de mamá. Entonces, lo vi. El plan. La jugada desesperada. Lo que había estado tramando todo este tiempo. Jugando a un doble juego peligrosísimo. ¿Y qué piensas hacer? Pregunté. Hay una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. La semana que viene. Eduardo será el anfitrión. Laura y yo estamos invitados. Sus ojos se encontraron con los míos. Voy a enfrentarme a él. Allí. Delante de todo el mundo. Con las pruebas que tengo. Va a ser un suicidio social. Quizás literal. Pero. No. Lo interrumpí. Mi voz sonó clara. Firme. En el silencio de la habitación. Él me miró. Sorprendido. No lo hagas así. Es lo que él espera. Un enfrentamiento directo. Te destruirá antes de que abras la boca. Entonces, ¿qué? ¿Seguir escondiéndome, dejando que gane? No. Dije. Y en ese momento sentí que todas las piezas. El dolor. La rabia. El barro. La sangre. La traición. Se fundían en una determinación de acero.
Tenemos que hacerlo a nuestra manera. En nuestro terreno. Miré hacia la ventana. Como si pudiera ver más allá de la noche madrileña. Hacia el estudio destrozado. Tengo una idea. Pero necesito que confíes en mí. Y necesito llegar a Barcelona. La gala en el Palacio de Cibeles brillaba con una luz falsa. Candelabros. Vestidos de seda. Risas que sonaban a monedas al chocar. Entre la multitud. Javier. Con un smoking que le quedaba como una armadura. Y a su lado. Laura Ruiz. Deslumbrante en rojo. Yo los observaba desde la distancia. Escondida entre las sombras de una columnata. Con un vestido negro sencillo y una credencial de prensa falsa que Ernesto había conseguido. No estaba invitada. Pero tenía que estar allí. Mi corazón latía con un ritmo de guerra. Los planes estaban en marcha. No el plan suicida de Javier. Sino el mío. Nuestro terreno. El arte. Durante la semana frenética previa. Había trabajado como una poseída. No en el taller destruido, sino en un pequeño local prestado por un colega ceramista en las afueras. Las piezas para el Barcelona de Sigmund habían cambiado. Ya no eran escudos ni formas defensivas. Eran una narrativa. Un testimonio de barro y fuego. La pieza central se llamaba Raíces de Talio. Un árbol de cerámica negra. Cuyas raíces, hechas de cables de cobre y fragmentos de espejo roto, se enredaban alrededor de un vial de cristal soplado que contenía un polvo blanco inofensivo, bicarbonato, pero etiquetado con una fórmula química, TL. De sus ramas retorcidas colgaban pequeños medallones con fotos transferidas, la imagen del joven Eduardo y Marta frente al ayuntamiento. La página del diario con la confesión. El informe médico con la palabra talio, subrayada. La foto del taller destrozado con la palabra guarda. Y en la base, inscrito con letra minúscula, un nombre, Alonso. Otras piezas completaban la historia, una serie de cuencos llamados silencios comprados, cuyos interiores estaban esmaltados con los extractos bancarios falsos de Carmen, unos jarrones altos y quebradizos. Herencias de aire, que solo podían contener cosas livianas, sin sustancia. Todo estaba empaquetado y enviado a Barcelona. Todo menos una cosa. La pieza final. La más peligrosa. En el bolsillo de mi chaqueta. Sentía el peso pequeño y rectangular de un reproductor digital. Contenía la grabación que, tras una negociación secreta y una suma considerable de mis últimos ahorros, el doctor Vilches me había entregado a cambio de mi promesa de no involucrarle directamente. Era un archivo de audio. La voz de Marta. Débil pero clara. Grabada en su última visita a la clínica. Una semana antes de morir. Doctor. Los mareos son insoportables. El pelo se me cae a mechones. Es como si me estuviera deshaciendo por dentro. ¿Estás seguro de que estos suplementos son necesarios? Eduardo insiste en que debo seguir el tratamiento al pie de la letra. Dice que es lo mejor para el futuro de Javier. Pero a veces pienso, ¿y si lo que quiere es asegurarse mi silencio para siempre? El golpe de la orquesta me devolvió al presente. En el estrado. Eduardo Marín. Con el cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa de estadista. Se preparaba para dar el discurso de bienvenida. A su derecha. Laura. A su izquierda. Un Javier tenso. Con la mirada perdida en la multitud. Buscándome. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Asentí. Casi imperceptiblemente. Ahora. Justo cuando Eduardo tomaba el micrófono. Las luces principales del salón se apagaron. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. En la pantalla gigante destinada a mostrar logotipos de patrocinadores. Apareció. No el escudo de la Fundación Benéfica, sino el título, Arraigo, una exposición sobre verdades enterradas. Streaming en directo desde el Barcelona de Sigmund. Eduardo se quedó con la palabra en la boca. Laura frunció el ceño.
Javier contuvo la respiración. La transmisión comenzó. Allí estaba mi stand en Montjuic, iluminado de forma dramática. La cámara recorría las piezas, enfocándose en los detalles, en las fotografías, en las inscripciones. El árbol, raíces de talio, ocupaba el centro. Monstruoso y elocuente. Se oía mi voz en off. Un audio que había grabado. Fría y clara. Explicando la obra. Esta pieza habla de herencias envenenadas. De raíces que no nutren, sino que matan. De secretos que, como el talio, se acumulan en el organismo familiar hasta provocar su colapso. Habla de un padre olvidado, Alonso, y de un silencio vendido a cambio de protección. Habla de una madre que, desde la tumba, pide justicia. En el salón, el silencio era absoluto. Los invitados, confundidos al principio, empezaban a cuchichear, a señalar la pantalla, luego a mirar a Eduardo, cuya sonrisa se había congelado en una mueca. Reconocería esa foto. Recordaría esa fecha. La cámara se acercó a los medallones. La foto de jóvenes. La página del diario. La palabra guarda. Un periodista de cultura. Entrevistado en pantalla. Decía, es una obra brutal. De una acusación política y social feroz, se refiere a algo concreto. Ona. Mi voz. De nuevo, el arte refleja la vida. A veces, la vida imita al arte más sórdido. Esta obra está dedicada a todas las Marta, a todos los Alonso, y a los Eduardo que creen que el poder les da derecho a reescribir la historia y a envenenar el presente. Fue entonces cuando, en el salón de Cibeles, Javier dio un paso al frente. Tomó un micrófono de repuesto que había en el estrado. Su voz, amplificada, retumbó en el silencio electrizado. La artista tiene razón. Todos los ojos se volvieron hacia él. Eduardo lo miró con una furia helada. Laura intentó cogerle del brazo, pero él se liberó. Mi nombre es Javier de la Fuente. Y la verdad que esa obra muestra es la mía. Eduardo Marín no es solo un hombre público. Para mí, es el hombre que tuvo una relación con mi madre, Marta de la Fuente, antes de que ella se casara. Es el hombre que, evidencias sugieren, pudo estar detrás de la muerte de mi padre legal, Alonso de la Fuente, cuando éste descubrió irregularidades en sus negocios. Y es el hombre que, durante años, mantuvo a mi madre en silencio, chantajeada con una pensión y con la amenaza de arruinar el futuro de su hijo. El escándalo estalló. Periodistas que cubrían la gala empezaron a grabar frenéticamente. Flashazos. Gritos. «¿Estás loco, muchacho?», rugió Eduardo, rojo de ira, intentando arrebatarle el micrófono a Javier. Y lo más grave, continuó Javier, esquivándolo, su voz cargada de una emoción contenida durante décadas, es que es el hombre que, probablemente, ordenó el envenenamiento lento de mi madre cuando su silencio dejó de ser suficiente y se convirtió en un riesgo. Sacó su teléfono. Tengo transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones con intermediarios y una prueba final. Hice mi movimiento. Avancé entre la multitud hacia el estrado, el pequeño reproductor en la mano. Un guardia de seguridad intentó detenerme, pero el caos era tal que pude llegar al borde. Javier me vio y extendió la mano. Me ayudó a subir. Allí estábamos los tres, Eduardo, descompuesto, Javier, firme, y yo, con el peso de la verdad final. Esto es para ti, Eduardo, dije, y pulsé play. La voz de Marta, quebrada y llena de miedo, salió de los altavoces del propio salón.
superponiéndose al murmullo atónito. ¿Y si lo que quiere es asegurarse mi silencio para siempre? Fue la gota. La confesión póstuma. En la voz de la víctima. La sala entera contuvo el aliento. Los periodistas estaban al borde del delirio. Laura, pálida como la muerte, dio un paso atrás, intentando fundirse entre la multitud. Pero 2 guardias de seguridad que Javier había preparado, con el último dinero que le quedaba, la bloquearon. Eduardo Marín se llevó la mano al pecho. Su rostro, antes congestionado por la ira, se tornó de un gris pizarra. Sus ojos se desorbitaron, buscando una salida que no existía. Jadeó, intentando decir algo, pero solo salió un ronquido. Se desplomó sobre el estrado, entre los gritos de los asistentes. El caos se desató por completo. Ambulancia. Policía. Javier me abrazó. Fuerte. Temblando. Mientras el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. No era un abrazo de victoria. Era un abrazo de duelo. De alivio. De un dolor compartido que por fin salía a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino mediático y legal. La grabación. Las pruebas de Javier. Mi exposición, que se convirtió en el fenómeno del año artístico y en una prueba documental clave. Lo destaparon todo. Eduardo Marín no murió esa noche. Pero el infarto lo dejó incapacitado y, lo que es peor para él, expuesto. Su imperio de mentiras y corrupción se vino abajo. Laura Ruiz, arrestada por blanqueo de capitales y complicidad, intentó negociar cantando, implicando a Carmen en el fraude de las cuentas familiares. La tía Carmen, la heredera de la lealtad familiar, fue detenida por malversación y falsificación. El patrimonio de Eduardo, una vez esclarecido, era inmenso. Y Javier, reconocido como su hijo biológico por una prueba de ADN ordenada por el juez, era su único heredero legal. La ironía era absoluta. Una tarde de primavera, un año después de aquella noche, estábamos en un descampado en las afueras de Madrid, donde antes se alzaba una nave industrial en ruinas. Ahora era un solar limpio. Javier sostenía a una niña de 3 meses en brazos, que dormía plácidamente, ajena a la historia que había precedido su llegada. Llevaba un vestidito blanco y se llamaba Marta. ¿Estás segura?, me preguntó Javier, mirando los planos que yo sostenía. Totalmente, dije. Había usado el dinero del premio de Barcelona, que había ganado con la polémica exposición, y una parte de las primeras ventas de la nueva colección, para comprar este terreno. No quería el dinero de Eduardo. No lo tocamos. Javier, en un gesto que hizo llorar a medio país, había renunciado a la herencia completa de su padre biológico. La donó íntegramente a una fundación para víctimas de la corrupción urbanística y para la investigación de enfermedades raras por metales pesados. No quería un céntimo de aquel dinero manchado de sangre y talio. Nos quedamos con lo justo, la casa de la sierra, que reformamos, y nuestro salario. Él, ahora, trabajaba como asesor legal para una ONG de transparencia. Yo tenía mi arte. Aquí, dije, señalando el plano, irá el nuevo taller, más grande, con un horno de gas nuevo. Y allí, una pequeña galería. No será Arraigo. Será Alonso. Javier me miró, con los ojos húmedos. Asintió. La pequeña Marta se desperezó en sus brazos, emitiendo un pequeño sonido. La besé en la frente. El pasado no se olvida. Las raíces, aunque estén envenenadas, siempre están ahí. Pero se puede elegir no alimentarse de su veneno. Se puede cortar la rama podrida y plantar algo nuevo en la tierra limpia, aunque sea al lado.
Se puede honrar a los que fueron víctimas, como Alonso. Y se puede perdonar, sin olvidar, a los que fueron verdugos desde su propia jaula, como Marta. Miré a Javier, a nuestra hija, al solar lleno de posibilidades. El sol de la tarde doraba los escombros del edificio viejo. Pronto. Aquí solo habría barro, luz y nuevas formas por crear. No era un final feliz al uso. Era algo mejor, un comienzo verdadero.